En el año 399 antes de Cristo, había un filósofo muy famoso conocido como Sócrates, el gran Sócrates. Y Sócrates fue sentenciado a muerte por declarar que no existían los dioses griegos. De modo que los políticos le dieron una sentencia a Sócrates y tenía que tomarse un veneno para pagar ese castigo. Cuando Sócrates se tomó el veneno, los discípulos de Sócrates que estaban allí contemplando la escena vieron que Sócrates se sentía muy a gusto, se sentía muy alegre, estaba muy feliz. Uno de los discípulos le preguntó a Sócrates y le dijo: maestro, si nosotros estuviéramos en tu lugar, estuviéramos tristes y angustiados ante la cara inminente de la muerte. A lo cual Sócrates le dijo a uno de sus discípulos: ¿por qué no debería de estar yo feliz? Conocí lo que es la vida y ahora me gustaría conocer lo que es la muerte. Estoy a las puertas de un misterio. Voy a comenzar un largo viaje por lo desconocido. Me siento emocionado. Hermanos, creo que todos nos gustaría tener la actitud que tenía Sócrates antes de morir. Pero la historia de hoy nos habla de una crónica de muerte. Es la crónica de una muerte demasiado trágica. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo del 1 hasta el 7. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 1. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 en adelante: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre lo cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Atención con el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió Dios allí por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. El arca del pacto había llegado a la casa de Abinadab porque los filisteos la habían poseído. Se deshicieron de ella, y Abinadab era el encargado de cuidar y custodiar el arca de Dios en su casa. El arca de Jehová estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Y hermanos, la Biblia dice, según entendemos en el Antiguo Testamento, que Abinadab era un levita. Y los levitas estaban encargados de cuidar,
de proteger las cosas santas de la casa de Dios. Este Abinadab tiene un hijo que se llama Usa, y este individuo es el protagonista de la historia de hoy. Usa, desde niño, creció con el arca en la casa. Se acostumbró a ver el arca como parte del inventario. Para Usa, el arca era un mueble más que estaba en su hogar. Y eso creó que Usa tuviera cierta familiaridad y cierta frivolidad hacia lo que era santo. Abinadab era el levita, el hombre encargado de custodiar los vasos santos de la casa de Dios. El hijo supuestamente había aprendido de él, pero la historia dice que cuando Usa tocó el arca, quedó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, a veces nosotros, como padres, creemos que porque nuestros hijos nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y vienen con nosotros a la iglesia, van a tener respeto por las cosas santas. Pero no necesariamente es así. Porque enseñar las cosas santas no se hereda. Es un trabajo de todos los días. Amigos y hermanos, yo he conocido personas, y lo digo con mucho respeto, que se jactan de que en su casa tienen mucha disciplina con sus hijos. Se jactan. No, yo no permito que mi hijo haga esto, yo no permito que mi hijo haga aquello, yo a mi hijo le quito esto, yo le digo que aquí en mi casa las cosas son así. Nos jactamos de que en nuestro hogar hay mucha disciplina. Pero yo te pregunto, ¿de qué te sirve la disciplina si no tienes ejemplo? Muchos de nosotros, ya nuestros hijos no nos obedecen en la casa. ¿Saben por qué nuestros hijos no nos obedecen? Hermanos, porque nuestro mal testimonio ha restado poder en nuestra propia autoridad. A ver, ¿cuántos de ustedes le dicen a sus hijos: hijo, ora como yo oro, estudia la Biblia como yo estudio la Biblia, ve a la iglesia como yo asisto a la iglesia? Hijo, trata a tu esposa como yo trato a tu mamá. ¿Sabe por qué no se lo decimos, hermanos? Porque no lo hacemos. Cuando nuestros niños están pequeños, nuestros hijos pueden hacer lo que nosotros decimos. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, yo en mi casa me he dado cuenta que cuando uno grita, todas las cosas se arreglan con los hijos. Cuando están pequeños. Pero cuando ellos crecen, ellos harán lo que tú hiciste. Tus hijos nunca van a llegar a amar lo que tú no amas. Y nunca van a aprender a respetar lo que tú no respetas. Yo no sé, hermanos, pero a mí me parece que no hay pesar más grande para una madre y para un padre que ver a sus hijos alejados de los caminos del Señor. ¿No creen ustedes eso? Ora por tus hijos. Si los tienes ahora en casa, ora con tus hijos. Enséñales el temor de Dios, porque si no lo haces ahora, te va a pesar.
Yo no sé, querido amigo, hermano, queridos padres, cómo está su fe ahora. Yo no sé el problema por el cual está usted atravesando. Yo no sé cómo ahorita esté su actitud de fe hacia Dios. Pero permítame decirle algo. Si usted el día de hoy se quiebra, sus hijos también se van a quebrar. Abinadab pensó que porque el niño estaba ahí en la casa, conviviendo con el arca, viendo el arca, iba a tener el temor de Dios. Hermanos, las cosas en la vida espiritual no trabajan así. El temor a Dios no se hereda, se enseña. Y yo digo esto no desde el umbral del Padre santificado que lo ha alcanzado todo. Aprendo cada día y le pido a Dios que me dé sabiduría también para guiar a mis hijos. Ahora, hermanos, el arca, ¿cuánto tiempo había estado en la casa de Abinadab? 20 años. O sea, Usa, que cuando se registra esta historia no es un niño, no es un muchachito, ya es un hombre maduro. Usa creció teniendo el arca en la casa, teniendo a su padre como levita, pero Usa no aprendió lo que es el temor a Dios. 20 años conviviendo con el arca, pero ¿de qué le sirvió? Apreciados hermanos, ¿cuántos años tiene usted en la iglesia? Y es fecha al día de hoy que todavía Dios no lo ha transformado. ¿Cuántos años usted lleva en la religión y todavía es hora que usted no ha tenido un cambio sincero? ¿Cuánto tiempo usted lleva en la iglesia evangélica, en la sociedad de los testigos de Jehová, con los pentecostés, con los católicos, con los adventistas? Pero usted no se ha dejado guiar y transformar por el Espíritu de Dios. Hermanos, no nos vaya a pasar lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo, estando delante del santo, del ungido de Jehová, le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Óigame, este tipo ya tenía más de 60 años. Toda la vida había estado metido en la religión. Pero si la religión no te ha transformado, tu religión no sirve para nada. De nada sirve la religión si en el corazón uno no tiene temor a Dios. David decide traer el arca del pacto, el arca de Jehová, de la casa de Abinadab a Jerusalén. Y para eso diseña toda una estrategia. Va a elegir a 2 levitas, que es Ahío y Usa, para que sean los encargados de dirigir el carro trayendo el arca. Cuando llegue el carro a la casa de Abinadab, suben cuidadosamente el arca y este auto, entre comillas, es jalado por 2 bueyes. Hay 30,000 hombres alrededor del carro. Ahí va David, van tocando instrumentos, hay alegría, hay gozo, hay fiesta. Hay una fiesta religiosa. Todo es alegría, todo es felicidad. Pero hay algo que va a trastocar toda la historia. Cuando el carro que trae el arca y es jalada por los bueyes
va a llegar a la era de Nacón, a un terreno baldío. Cuando llegan a la era de Nacón, dice la Biblia que hay en el camino unas piedras que los bueyes no ven. Y los bueyes van a tropezar con estas piedras y el carro donde viene el arca comienza a desestabilizarse y Usa, que va ahí al lado del arca, cuando ve el peligro que el arca del pacto puede caer, Usa extiende su mano, sostiene el arca y la toca para que no caiga. Y en ese momento, Usa quedó abatido junto al arca por la ira de Dios. Hermanos, ¿no creen ustedes que en esta ocasión se le pasó la mano a Dios? ¿No creen ustedes que Dios fue demasiado severo, demasiado estricto con un levita que simplemente intentaba que el arca no cayera en la tierra? ¿Por qué Dios actuó así? Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Y vamos a leer el versículo número 13 y 14. Éxodo, capítulo 25, versículo 13 y 14. Dice, Éxodo 25, versículo 13 y 14. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Apreciados amigos y hermanos, el plan y la instrucción de Dios era que nadie podía tocar el arca. El contacto más cercano que un levita podía tener con el arca era que esta arca tenía una especie de argollas en sus esquinas, aquí, y estas atravesaban con unas varas, por lo tanto los levitas lo que hacían era cargar el arca del pacto en sus hombros, pero siempre con las varas. Mire lo que dice Números capítulo número 4, vayamos ahí al libro de Números capítulo número 4, versículo 15. Números capítulo 4, versículo 15. Dice, y cuando acaben, estoy leyendo Números 4, 15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero, ¿qué cosa dice la Biblia, iglesia? Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. De modo que el arca del pacto no se podía tocar. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios les dio la instrucción de que no se podía tocar el arca del pacto? El arca del pacto, para quienes no están familiarizados con el arca del pacto, haga de cuenta que es una caja, es un cofre. Tiene una tapa, el cual se le llama el propiciatorio. Y adentro de esa arca están los mandamientos de Dios, está el maná y está la vara de Aarón. ¿Por qué razón no se podía tocar el arca? Porque en el arca de Dios reposaba la presencia de Jehová. Y la presencia de Dios es fuego consumidor. Aún más, desde el arca
Dios le hablaba a Moisés. Era el mueble más santo de todo el santuario. Tan santo era este mueble que el sumo sacerdote solamente podía ver el arca una vez en el año. De modo, hermanos, que aquí encontramos un principio. ¿Sabe cuál es este principio que la Biblia nos está enseñando? Cuando Dios dice que algo es santo, usted y yo no lo podemos tocar. Cuando Dios dice que determinada cosa no se toca, no se puede tocar. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen en la Biblia algo que dice que no debemos tocar porque es cosa consagrada a Dios y cosa dedicada a Jehová? A ver, yo quiero que ustedes me digan. Como dijo Jesús a Pedro, hermana Peralta, no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Quiero leerles esta cita en el libro de Levítico. Mire lo que dice la palabra del Señor, verso 30 y 32. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Es cosa dedicada a Jehová. Verso 32. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que se pase sobre la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amigo, hermano, hermana que me escuchas, nunca pongas tu mano en lo que es de Dios. ¿Saben por qué murió Usa? Porque no hizo las cosas como Dios le mandó. Y yo sé que es válida esta pregunta. Pastor, pero el arca estaba en riesgo. Además, era una emergencia. La Biblia nos dice, hermanos, que ni aún en una emergencia usted puede tocar lo que es de Dios. Quizá usted diga, bueno, pastor, el respeto a las cosas santas, ¿quién las tiene? Muchos lo hacen, muchos se van a la playa a jugar el sábado, muchos trabajan el sábado, muchos practican negocios el sábado, hay muchos que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero no porque todos lo hagan o muchos lo hagan, usted tiene licencia de hacerlo también. El principio es, si tal cosa el Señor dice que es santo, yo no lo puedo tocar. ¿Decimos amén por eso? Ahora, hermanos, présteme su atención, porque le voy a entregar una perla de este mensaje. Cuando digo que le voy a entregar una perla y que me preste su atención, es porque si usted lo hace, va a ser muy gratamente bendecido. Cuando nosotros no tocamos lo que es de Dios, nosotros estamos reconociendo el señorío de Cristo en nuestra vida. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús es su Señor? ¿De verdad usted cree que Jesús es su Señor?
De modo que si Jesús es su Señor, tiene que hacer lo que su Señor le manda. Hermanos, el Evangelio es buenas noticias, pero permítame someter ante ustedes que esta mañana también les traigo malas noticias. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. ¿O sí se puede? ¿Se puede reconocer a Cristo como Salvador, pero no reconocerlo como Señor? Ese día, David se levanta porque tiene una necesidad. Tiene la necesidad de que el arca llegue a Jerusalén, porque el arca simboliza la presencia de Dios. Hermanos, todos tenemos necesidades, y eso nos lo enseña la pirámide de Maslow. Nacemos con necesidades de ser amado, de amar, con la necesidad de ser aceptados en la sociedad, con la necesidad de alimento. Pero pasan los años, llegamos a ser abogados, llegamos a ser médicos, llegamos a ser licenciados, empezamos a tener dinero en la cuenta, empezamos a construir la casa, viene el auto, viene otro, viene la camioneta, somos cantantes, somos famosos, somos presidente de la República. Pero no importa a dónde llegues, siempre vas a tener la necesidad de la presencia de Dios. Y David decide traer el arca porque él necesita la presencia de Dios. Él sabe que la presencia de Dios le va a traer dirección, provisión, protección, paz, prosperidad y estabilidad. Todo eso nos trae la presencia de Dios. El arca del pacto, hermanos, déjeme decirle cómo era el arca del pacto, en otras palabras. El arca del pacto es como una caja de electricidad que tiene 5 millones de voltios. ¿Cuántos millones de voltios tiene esta caja? Algo parecido así es el arca del pacto. Si usted se aproxima al arca, ¿qué necesita usted para acercarse? Necesita la santidad y el temor a Jehová. ¿Usted quiere la presencia de Dios en su vida, en su familia? Primero tiene que venir la santidad. ¿Quieres mi presencia?, dice el Señor. Tienes que hacer las cosas como yo te mando, porque yo soy un Dios santo. No toques lo que es mío. Y yo te prometo que si tú no lo tocas, al reconocerme como Señor, yo seré tu proveedor y tu sustentador. Hermanos, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted puede irse por las noches a dormir y va a experimentar una paz tan profunda, porque usted sabe que la presencia de Dios está reposando sobre usted. Si usted hace lo que Dios le manda y usted se preserva en santidad, la presencia de Dios lo va a acompañar como una sombra que lo va a perseguir por donde quiera
que usted vaya. ¿Quiere usted la presencia de Dios en su vida? ¿Qué les parece si esta mañana oramos y nos consagramos a Dios? Le pedimos que traiga su presencia a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, tu presencia tiene un precio muy alto. Nos cuesta muy caro, porque tenemos que abandonar, Señor, todo lo que nosotros amamos en nuestra carne. Por favor, danos de tu Espíritu Santo para que podamos vivir en integridad y en santidad. Te pido, oh Señor, que la presencia de Jehová esté en cada familia aquí representada. Que la presencia de Jehová habite en cada corazón que está siguiendo esta transmisión y que habite en su hogar, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es santa y es verdadera. Nos consagramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.